Cuando lo tengan me dicen. Amén. Efesios 1, del 1 al 7. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Bueno, voy a leer desde el 1, pero pues realmente nos vamos a centrar en el 7. Dice, bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Yo te pido que en esta hora, Señor, esta palabra, Señor, entre a nuestros corazones, Señor, y sea revelada a cada uno de nosotros, Señor. Te lo suplico, Señor, que sea mi alma acallada y que seas tú, Señor, a través de mí, Señor. En el nombre de Jesús. El tema que hoy vamos a tratar es nuestra identidad como hijos de Dios. Aquí en esta palabra dice, en el versículo 7, aunque todos los versículos que leímos son de gran bendición para nuestra vida, ¿sí? Porque nos hace ver en esta palabra que nosotros no somos una casualidad, ¿sí? Nosotros no somos una casualidad, somos creados según Dios, ¿sí? Él nos creó con un propósito. No estamos aquí de paso, no estamos aquí porque simplemente hubo un error y nuestros papás nos tuvieron, no. Nosotros estamos aquí porque la palabra dice en el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Él nos escogió. Entonces somos privilegiados. Nosotros, los que estamos aquí hoy, somos privilegiados. Los que hemos conocido del Señor somos privilegiados. Los que hemos sido alcanzados por su amor, por su misericordia, somos privilegiados. Pero muchas veces olvidamos eso, ¿cierto? Muchas veces olvidamos que es un privilegio tan grande ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Y nos perdemos buscando una identidad que no es la que el Señor ya tiene para nosotros, ¿sí? La identidad que nosotros tenemos es porque es en Él, ¿sí? Porque sin Él nosotros no seríamos nada. Podríamos ser de pronto famosos, podríamos ser muy exitosos en las labores que desempeñaríamos, pero no tendríamos lo fundamental, que es a nuestro Señor, ¿sí? Entonces, siéntase privilegiado por ser hijo del Dios Altísimo, que no es cualquier cosa. Usted es un hijo del Dios Altísimo, ¿sí? ¿Qué es la identidad? Yo busqué qué es la identidad. Dice que la identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo. Estos rasgos caracterizan al sujeto frente a los demás, ¿sí? Ahorita en el ayuno estuvo muy hermoso porque Juan nos compartía que a pesar de que nosotros le fallemos a Dios, porque le fallamos todos los días nosotros pecamos, que la palabra lo dice, pero la diferencia es que
hay unos rasgos en nosotros como hijos de Dios, ¿cierto? Hay unos rasgos que nos identifican como hijos de Dios, hay unas características en nuestro ser. Entonces, eso quiere decir que yo no peco, yo soy, como dice la palabra, que somos santos, sí, pero nosotros pecamos. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando nosotros pecamos, a nosotros ya el pecado no es como hacer cualquier cosa, no, a nosotros nos duele el pecado, ¿sí? Nos duele fallarle al Señor, pero en nosotros hay unas características que de pronto en una persona que no tiene a Cristo en su corazón, muchas veces no necesitamos abrir nuestra boca para decir yo soy cristiano, ¿sí? Y de hecho muchas veces es mejor ni decirlo. Es mejor que Jesús sea en nosotros y que nosotros mostremos al Señor, no que hablemos mucho, pero que no mostremos al Señor. ¿Por qué? Porque hacemos quedar mal al Señor. Sí, mucha gente dice, no, es que esos cristianos no, pero realmente la identidad en muchos hijos de Dios no está en el Señor, o sea, no se identifican con otras cosas menos, no tienen las características del Señor, ¿sí? Nosotros cuando nacemos en lo natural, o sea, nosotros estamos aquí en esta tierra, ¿cierto? Nacemos, crecemos, tenemos el cuidado de nuestros padres o de nuestra madre, ¿sí? Somos cuidados por ellos, nuestros hijos son cuidados por nosotros y están en ese crecer, en esa crianza. Nosotros empezamos a caminar con ellos, ¿cierto? Y nosotros empezamos como a identificar cómo son nuestros hijos. Ellos tienen como unas características que hablan mucho de quién son ellos, ¿sí? Y muy probablemente de cómo serán, porque muchas veces desde pequeños se ven lo que van a hacer, ¿cierto? Entonces, uno muchas veces se afana y uno dice, no, es que yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello, yo tengo que meterlo a esto, tengo que meterlo a aquello, porque es que eh, sencillamente yo tengo que buscar qué es lo que, sí, no está mal, no está mal que nosotros como padres querramos enfocar a nuestros hijos, ¿sí? Y llevarlos al deporte, al arte, a tantas cosas, pero realmente en lo que nosotros como creyentes debemos enfocarnos es en que ellos tengan un encuentro personal con Cristo, que ellos nazcan de nuevo, así sean niños, ¿sí? No, como les digo, no está mal lo del deporte, lo del arte, porque son cosas que son complementarias, que se necesitan, ¿sí? Pero nuestro verdadero enfoque es el Señor y nosotros debemos de llevarlos a ellos a enfocarlos también, porque recuerden que pues uno los puede llevar, acá los que tienen hijos de pronto más grandecitos, los pueden llevar a la iglesia y todo eso, pero ellos llegan a un punto en que muchas veces dicen, no quiero, no voy a ir a la iglesia, no quiero, y ya quizás son mayores de edad y es algo muy respetable, ¿cierto? Esto no es por obligación, pero sí debemos ir inculcando esa palabra desde niños para cuando ellos crezcan, ellos no pierdan esa identidad de hijos de Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estábamos allí siendo niños, crecimos, muchos crecimos sin Cristo, otros tuvieron el privilegio de ser creyentes desde niños, es una gran bendición, pero muchos crecimos sin Cristo, ¿cierto? Caminamos. Pero ¿qué dice la palabra? Que por cuanto todos pecaron, pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Pero entonces, para hacer ese empalme, para que nuestra vida, para que nuestros pecados fueran perdonados, se necesitaba un salvador, se necesitaba un puente que nos volviera a unir a Dios, ¿sí? A Dios con nosotros, porque estábamos separados y ese es el mayor pecado, estar separados. Porque muchas personas dicen, no, es que yo no peco, porque yo no mato, porque yo no fumo, porque yo no robo, pero realmente esas son las consecuencias de estar separado de Dios. Pero el mayor pecado es estar separado de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Dios? Pues para reconciliarnos con Él, dio a su hijo, a su único hijo,
para que nosotros tuviéramos esa redención, ¿sí? Para que nosotros fuéramos salvos. Entonces, eso dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nosotros necesitamos un Salvador. Y ese Salvador fue nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos redención. Dice aquí la palabra que estamos leyendo en Efesios 1:7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, ¿sí? No es que solamente tenemos redención porque Él estuvo aquí en la tierra, porque fue Dios acá en la tierra, no, porque Él pagó un precio muy alto por nuestro pecado, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hemos escuchado quizá esta palabra muchos años, ¿sí? Quizá aquí haya personitas nuevas que es primera vez que escuchan esta palabra, pero yo quisiera que fuéramos un momentico a Isaías 53. Porque realmente aquí es donde se explica muy claramente todo lo que Jesús hizo para nosotros y por nosotros, ¿sí? Que no es una fábula, es la verdad. No, esta palabra es la verdad, ¿sí? Entonces, quisiera que leyéramos desde el versículo 4, de Isaías 53:4. Dice, ciertamente llevó él quien Jesús, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. O sea, que él ya llevó toda enfermedad que quizá quiera venir a quejar nuestros cuerpos. Él ya la llevó a la cruz. Ya nosotros somos libres de la enfermedad y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Él fue herido por nuestras rebeliones. El pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y eso es algo que a él le tuvo que haber dolido mucho en su cuerpo y el estar separado de Dios por causa de nuestro pecado, porque en ese momento él estuvo separado de Dios. Entonces es algo muy fuerte. Dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. En este momento, muchas personas andan sin paz. La paz no está en sus corazones. Viven una vida agonizante, una vida desesperante, una vida sin propósito, sin esperanza. No quieren vivir, se quieren suicidar. ¿Por qué? Porque no conocen esta verdad, porque no conocen que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él fue castigado para que nosotros hoy tengamos paz, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de entender que si Él fue castigado para que nosotros tengamos paz, cuando eso venga a nuestra mente, cuando esa desesperación, esa angustia venga a nosotros vamos a recordar esta palabra, vamos a leer esta palabra, vamos a hacer vida esta palabra en nosotros, porque Él es nuestra paz. Él es el único que puede darnos la paz que nadie nos puede dar. Ni las pastillas, ni el mundo, ni la rumba, ni el... Nada nos puede dar la paz que ya nos dio, ¿sí? Y le costó. Ahí dice la palabra que le costó, porque él dice que el castigo, o sea, él lo castigaron para que nosotros tuviéramos paz. Pero muchas veces olvidamos esto, ¿sí? Lo digo por mí, no sé si a ustedes, pero a mí muchas veces se me ha olvidado esto. Pero el Señor es hermoso que nos lo recuerda y nos lo trae a memoria y nos trae su palabra y nos revela su palabra para que nosotros podamos tener paz en Él. Dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga. Recuerde que a Él le hicieron una sola llaga, ¿sí? Total, desfigurado, de la cabeza a los pies, por causa de nosotros. Todo eso Jesús lo hizo por amor a nosotros. No fue porque le tocó, pero es que, ay, le tocaba a usted, pero yo, ¿por qué lo tengo que ir a hacer? No. Él no se puso a mirar si me tocaba a mí, porque realmente me tocaba a mí, ¿sí?
ir a morir y como Él murió, pero Él lo hizo por mí. Entonces esa redención que hoy tenemos en Él es maravillosa, o sea, es algo que nosotros, de lo cual nosotros tenemos que apropiarnos. En quien tenemos redención, la redención fue el rescate de Dios para nosotros. ¿De qué fuimos rescatados? De ese pecado en que nosotros estábamos, ¿sí? De ese mundo allá de tinieblas en donde nosotros estábamos perdidos. Allá, de allá fuimos nosotros rescatados. Entonces siéntase gozoso, porque a través de Jesús usted fue rescatado de esa vana manera de vivir, de lo que el enemigo quería hacer con nosotros, del daño que él quería causarnos a raíz de estar separados de Dios, ¿sí? Entonces, todo esto fue a través de la muerte de Jesús, porque sin sangre, sin la sangre de Cristo, no hubiera podido haber redención, ¿sí? Entonces, yo quisiera recordar, porque sé que muchos ya lo han leído muchísimas veces, quizá lo han estudiado, lo han profundizado, pero yo le pido al Señor en el nombre de Jesús que esta palabra sea revelada a cada uno de nosotros. Vamos a ir a varios pasajes de la Biblia donde, donde la palabra nos muestra lo que Jesús hizo por nosotros, ¿sí? Y lo que Él hizo para nosotros. Quiero que conozcamos todo lo que Cristo ganó para nosotros. Esto ya Jesucristo lo ganó en la cruz del Calvario. Y eso nosotros debemos apropiarnos de esto, ¿sí? Apropiarnos. Porque es que, mire, Dios no se equivoca y en el ayuno todo el tiempo se habló de la persona de Jesús, ¿sí? Él. Sin Él no somos nada. Nosotros no nos podemos creer más que otras personas, no, porque nosotros sin Él no somos nada. Si estamos aquí es por la misericordia del Señor. Si estamos aquí es porque a Él le plació darnos la vida, porque a Él le plació hacernos sus hijos, no porque nosotros lo merezcamos, porque no lo merecemos. No merecemos todo lo que Él nos da, no merecemos todo lo que Él hizo por nosotros, pero por su gracia, hoy estamos aquí. Y es un privilegio, por eso les digo, siéntanse privilegiados como me siento yo en este momento de ser su hija, ¿sí? De la identidad que como hijos tenemos, porque es la identidad es en Él, ¿sí? Quiero que vayamos, no se me vayan a cansar, son unos cuantos versículos, pero es necesario que los leamos, porque cuando nosotros leemos la palabra, esa palabra es impartida a nuestro ser y es revelada, ¿sí? Y nuestra mente renovada. Y cuando venga la prueba, cuando venga el momento donde nosotros no sabemos qué hacer, vamos a ir a esa palabra, vamos a ir a ese depósito que tenemos allí dentro de nuestro corazón y vamos a decir, gracias, Señor, porque esto tú lo hiciste por mí y para mí, Señor, y no voy a estar en derrota, voy a estar en victoria, porque tú ya venciste, Señor, tú me diste la victoria. Eso es lo que nosotros vamos a estar siempre pegaditos de su palabra, porque de verdad que estos tiempos que en los que estamos y los que vienen no son tiempos buenos, pero sí hay una verdad, una realidad que es nuestro Señor, ¿sí? Lo que Él ya hizo por nosotros. Entonces quiero que vayamos a Efesios 2:5. Porfa, les pido que cada uno lo lea, ¿sí? Es necesario que lo lean para que usted sepa que no le estoy echando aquí cuento, sino que la palabra lo dice, ¿sí? La palabra lo dice. Les voy a pedir el favor a varios hermanitos para que me ayuden a buscar las citas para que sea más rápido, ¿sí? Entonces yo busco Efesios 2:5. El pastor Felipe me regala Romanos 8:2. John Jairo me regala Efesios 1:4. Liliana Arenas, Primera de Corintios 2:16. Erlito, Filipenses 4:7. Javier, Primera de Juan 4:4. Jessica, Filipenses 4:13. Sandra Romero, Segunda de Corintios 5:17. Daisy Aguirre, Romanos 8:37. Y Daisy Arango, Segunda de Corintios 5:21. Entonces, porfa, yo le voy pidiendo y vamos leyendo, ¿vale? Para que avancemos. Voy a leerles Efesios 2:5. Entonces vamos a leer. Dice,
aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, ¿qué dice aquí? Que es por gracia, no por lo que yo hago, por lo mucho que oro, por lo mucho que me congrego, por lo mucho que participo, no, es por gracia. Dice que estoy vivo con Él. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ahora estamos vivos. Siéntase gozoso de que usted está vivo, usted vive para Cristo y Él vive en usted y en mí. Siéntase feliz por eso, porque usted está vivo, ¿sí? Ahorita Romanos 8:2. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Antes, cuando nosotros sabemos que si pecamos, estamos destituidos, ¿cierto? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué hizo Jesús? Que esa ley del pecado y de la muerte que nos pertenecía a nosotros, ¿sí? Que lo teníamos que vivir si no tuviéramos a Cristo, ya no esté en nosotros. Entonces, ya no estamos, listo, claro, el pecado, no vamos a utilizar el pecado como, ay, listo, no, pues Jesucristo murió por mí y yo pues peco y ya, peco, rezo y empato. No, no vamos a hacerlo así, ¿cierto? Porque nosotros somos conocedores de todo el sacrificio que Jesús hizo, pero sí sabemos que yo peco, cuando yo peco, yo puedo ir al Señor, me arrepiento y yo, por la redención, yo tengo ese derecho que Él me dio, Él me lo dio, no me corresponde a mí, Él me lo dio, ¿sí? Soy libre por su sangre, ¿sí? Soy libre de esa ley del pecado y de la muerte. Ya la muerte no se enseñoreará de nosotros. Eso lo tenemos que creer. Muchas veces es difícil de digerir, no lo podemos entender, pero la palabra lo dice. Soy libre de la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Porque Jesucristo lo hizo por mí. Por favor, Efesios 1:4. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Amén. Él te escogió a ti, Él me escogió a mí para ser santos y sin mancha. Lo que te digo, no es que nosotros no pequemos y no le fallemos a Dios. Es que cuando nosotros vivamos ese proceso, cuando pecamos, cuando caemos, corramos a sus brazos y le digamos, Señor, límpiame, perdóname, Señor, porque he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Perdóname, pero que sea algo de corazón, ¿sí? Dice la palabra, somos santos y sin culpa. Muchas veces la culpabilidad nos quiere azotar, nos quiere tener subyugados. La culpabilidad nos quiere, yo por lo menos hablaba con Dianita por lo que le pasó con su primo, que murió y ella no, ella está muy mal, ¿sí? Porque ella me dice, es que yo pude haber ido y no fue, no lo hice. Bueno, ya pasó, no podemos hacer nada, pero esto ya es algo para que ella se pellizque y diga, voy a hacerlo por mi familia, pero ya no es tiempo de estarme culpando, ¿sí? Porque Él quitó esa culpa. El que quiere colocar esa culpa en nuestra vida es Satanás. Él sí quiere mantenernos a toda hora con la zozobra, es que yo tuve la culpa, es que yo hice esto. No, nosotros somos libres de esa culpa y es necesario que lo entendamos y lo creamos además, ¿sí? Primera de Corintios 2:16, por favor. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Nosotros tenemos la mente de Cristo. También sabemos que la palabra dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿cierto? Él viene, manda dardos a nuestra mente, pero de nosotros depende si dejamos que esos dardos entren y contaminen nuestra vida o definitivamente en el momento en que venga ese dardo voy a decir, yo tengo la mente de Cristo.
y solamente voy a pensar en lo que Él dice de mí y en lo que Él dice con respecto a esta situación, ¿sí? Por eso es tan importante la palabra, porque con la palabra podemos colocar ese escudo para que esos dardos no vengan y nos dañen y contaminen nuestra vida, ¿sí? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo, porque Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento, dice la palabra, es Él. Entonces, siempre tengamos esa palabra aquí, porque tenemos la mente de Él, ¿sí? ¿Y cómo podemos hacer que nuestra mente sea renovada? A través de la palabra, leyendo la palabra, haciendo vida esta palabra en nosotros, ¿sí? Filipenses 4:7. Amén. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. La paz de Dios, ¿sí? Es la que nosotros tenemos. Esa paz que no se consigue en el mundo, muchachos. Porque mire, nosotros podemos, de hecho, yo creo que a todos nos ha pasado, que de pronto nos hemos ido a dar una vueltica por allá por el mundo, pero realmente entendemos que allá no hay nada. Y que todo lo que yo busco afuera es algo que es de mi carne, porque realmente lo que está en Él es lo que trae paz a mi vida y a mi corazón. Nada va a poder llenar mi vida más que Él en mí, ¿sí? Él en nosotros es el que nos llena, Él es el que nos da esa paz, Él es el que nos mantiene de cierta manera tranquilos, pese a cualquier adversidad, pese a cualquier circunstancia. Pero si nosotros lo tenemos a Él como prioridad y Él es el foco de nuestra vida, ante cualquier circunstancia nosotros vamos a correr a Él y le vamos a decir, Señor, aquí estamos, dame de tu paz, porque tu paz es la única que nos puede ayudar en este momento, ¿sí? Porque Él es nuestra paz. Entonces, primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Dice así. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Entonces, usted es de Dios, ¿sí? Yo soy de Dios. Y si usted considera que no es de Dios, puede ir a Él, porque Él está con los brazos abiertos, esperándolo y esperándola, para que usted sea también de Él, ¿sí? Y también nos dice que que mayor es Él que está en nosotros, que el que en el mundo está. Porque cuando nosotros creemos que del que me viene a hacer daño, el que me viene a destruir, es mayor que Dios, allí perdemos la batalla. Pero cuando nosotros creemos que Él es mayor, porque Él está en nosotros, Él es mayor que el que en el mundo está, es mayor que el que viene a injuriarte, a lastimarte, Él es mayor que tus temores, Él es mayor que todas esas desgracias que muchas veces has visto en tu vida, Él es mayor y Él está en ti. Entonces, si Él es mayor y Él está en ti, tú eres victorioso, yo soy victoriosa en Él. ¿Sí? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ya te la sabes, ¿no? Él es nuestra fuerza, ¿sí? Él es nuestra fuerza. Como decía Erlito ahora, las fuerzas de nosotros se agotan, las fuerzas de nosotros son endebles, ¿sí? No podemos. Pero como Él es especialista en darnos donde no hay nada, ¿sí? Entonces dice que Él multiplica nuestras fuerzas, pero es Él es el que lo hace en nosotros, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Amén. Nosotros estamos en Cristo, ¿sí? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya todo eso que era pasado ya quedó atrás. Somos nueva creación de Él, ¿sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. No, 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 no te deleites recordando el pecado pasado, porque muchas veces el enemigo utiliza eso en nuestra mente para sacarnos del camino del Señor. Muchas veces nos ponemos a pensar, ay, tan bueno que yo la pasé con este, o tan bueno que la pasé con esta, o tan chévere cuando yo hacía aquello, lo otro, y vamos divagando en nuestra mente y cuando menos pensamos, estamos fuera de la presencia, ¿sí? Entonces no permitamos que eso pase en nuestra vida, porque si nosotros somos nuevas criaturas, si nosotros somos nacidos de nuevo, Él es el que tiene que estar en primer lugar en nuestra vida. Y esas cosas pasadas son pasadas y allá tendrán que quedar, ¿sí? No somos buzos para ir al fondo del mar, porque dice la palabra que Él tira los pecados al fondo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Entonces nosotros muchas veces nos convertimos en buzos y vamos al fondo del mar y buscamos ese pecado para deleitarnos en él. No, no lo hagamos porque eso primero que todo no agrada al Señor y nos saca de su presencia, nos saca de Él. Entonces, cuando eso venga a mi mente, inmediatamente yo voy a decir, no, Señor, yo soy nueva criatura, yo soy tu hijo, yo soy tu hija y en ti es que me tengo que deleitar. ¿Qué dice la palabra? Deleítate a sí mismo, Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. ¿Sí ve? En el Señor es que nos tenemos que deleitar, no en las cosas del pasado. Romanos 8:37, por favor. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Entonces, somos vencedores porque somos los berracos, porque sabemos hacer todo tan bien, porque tenemos mucha inteligencia humana, porque somos los mejores en el empleo donde estamos, porque somos profesionales, porque no. Y nada, eso es malo, ¿sí? Ser profesional, ser bueno en lo que hacemos, eso no es malo. Pero lo que no es correcto es colocar eso en el lugar de Dios, ¿sí? Porque ese lugar solo le pertenece a Dios, ¿sí? En Él somos más que vencedores, en Él. ¿Por qué? Porque Él fue el que pagó el precio por nosotros. Nosotros no. Nosotros siempre debemos estar allí en Él para poder ser vencedores, siempre sujetos a Él, sujetos a su voluntad. Ahora rato orábamos para que el Señor nos ayude porque muchas veces el Señor nos da una instrucción y nosotros nos volvemos desobedientes, ¿sí? Y entonces mantenemos diciéndole a los niños, vean, no obedezca, no sea desobediente, venga, haga caso. Pero nosotros muchas veces estamos así. El Señor nos está llamando, nos está hablando, nos está diciendo, nos está dando una instrucción y nosotros no lo hacemos. Y lo digo por mí primeramente, ¿sí? Muchas veces he sido desobediente delante del Señor. Entonces, yo creo que es tiempo de entender que nosotros en Él vamos a ser más que vencedores, haciendo lo que Él quiere que hagamos, obedeciendo a su palabra, obedeciendo a sus instrucciones, no olvidando lo que Él tiene para nosotros, recordando cada una de estas palabras, ¿sí? Porque en estas palabras está la identidad, en Él, siempre va a ser en Él, ¿sí? Nuestra identidad es en Él. Quiero que vayamos ya al último versículo, que es 2 Corintios 5:21, dice Arango. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que somos la justicia de Dios, somos justicia de Dios en Él, ¿sí? En Él, no solos, en Él. Porque Él sin conocer pecado, sin Él haber hecho nada aquí en la tierra, porque dice la palabra que es el único que estuvo aquí
y no pecó. Sin haberlo hecho, Él se hizo pecado por amor a usted y por amor a mí. Él lo hizo por su propia voluntad. Él entregó su vida. A Él no le quitaron su vida. Él entregó su vida por nosotros. Entonces, se hizo pecado para que usted y yo hoy seamos la justicia de Él aquí en la tierra, ¿sí? Pero recuerden que no solo vamos a estar aquí en la tierra, va a haber un momento donde ya vamos a estar con Él. Entonces, que podamos ir y llevarle y entregarle lo que Él necesita que le entreguemos. Esta vida en Él, en santidad, en vivir conforme a su voluntad. ¿Es fácil? No, nos cuesta porque estamos aquí en esta tierra, pasamos muchas cosas, pecamos, la embarramos, volvemos, pero lo sabe que lo hermoso de Él, que Él siempre, que hay un corazón contrito y humillado, Él nos perdona, siempre, siempre nos perdona. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado, Él no desprecia jamás, Él no nos desecha. Nosotros sí somos así, a nosotros nos hacen algo y nosotros a metros, porque esta persona no, tengo que estar a metros de esta persona. Gracias a mi Rey, Él no es así. Él nos ama, Él nos recibe, así hayamos hecho cosas terribles, Él nos recibe. Porque la que le está hablando aquí no es una santa, que ay, no, posicionalmente lo soy porque la palabra lo dice, pero también peco y también he pecado, ¿sí? Pero la convicción con la que yo le hablo es porque sé que un día estuve sumergida en el pecado hasta aquí y el Señor de allá me sacó, ¿sí? Y yo supuestamente era cristiana, pero realmente no había nacido de nuevo. Pero de oídas lo había oído, mas en ese momento mis ojos lo vieron. Entonces yo le puedo dar fe a usted con mi vida que Dios lo puede sacar aún del atolladero más horrible. De allá Él te puede sacar, Él te da la mano, Él extiende tu mano hoy para sacarte de ese lugar, ¿sí? Porque eres una hija de Dios, porque eres un hijo de Dios. Y Él desea profundamente tratar contigo y tratar conmigo, porque Él quiere limpiar ese corazón para que un día seamos las personas que Él quiere que nosotros seamos, ¿sí? Cuando nosotros entendemos estas verdades, lo que acabamos de leer, que espero que cada uno lo haya leído, podemos vivir en la libertad que Jesús nos dio. No en el libertinaje, no en la sinvergüencería que, ay, no, es que yo hago esto ay, después yo le pido perdón a Dios y ya, o estoy pecando y ahí vamos a orar a Dios para que me cuide, porque estoy pecando. No, no, porque vamos a valorar la sangre de Jesús, ¿sí? Es en arrepentimiento, porque valoramos esa sangre, valoramos el sacrificio de Jesús, ¿sí? El Señor nos dio en diciembre, estábamos en una reunión de la iglesia, el Señor nos dio una palabra a la congregación y les decía que hay un depósito, él decía que hay una bodega, ¿sí? De dones que cada uno tiene, que recuerde que somos un cuerpo y como cuerpo cada uno tiene algo, ¿sí? No sabemos si sea la uña, el dedo, el pelo de Dios, no sabemos, pero cada uno de nosotros unidos somos el cuerpo de Él, ¿sí? Pero si uno de esos órganos, de una uña, lo que sea, no funciona, va a causar dolor, ¿sí? A ese cuerpo, ¿sí? Entonces, es necesario que como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, con esa identidad que tenemos de hijos, lo busquemos apasionadamente y busquemos ese deseo del corazón de Dios para nosotros, para cada uno de nosotros, que cada uno, nosotros sabemos que Dios nos dio dones a todos, no tenemos que envidiar el don del otro, ay, es que tan chévere que canta esta, yo quiero cantar como él, no, es cada uno tiene un don que Dios le ha dado, ¿sí? Ahora 8 días en la palabra, que fue una gran bendición, el 7 de enero, decía, nos enseñaba la pastora sobre una palabra que Dios también le había dado, ¿sí?
que nos hablaba de ensanchar el sitio de nuestra tienda. Y eso, ella decía que era algo doloroso, ¿sí? Porque para sacar las estacas, eso era algo que producía dolor, había que limpiarlas, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo nos vamos a dejar limpiar si ni siquiera muchas veces creemos que somos hijos de Dios? ¿Sí? Lo básico, que es ser hijo de Dios, no lo creemos. Entonces menos vamos a creer que somos la justicia de Él aquí en la tierra, ¿sí? Entonces tenemos que apropiarnos de esta palabra, porque esa identidad, cuando esa identidad está definida en Él, nosotros vamos a poder, vean, ir por otros que están necesitando, están haciendo fila para llegar al Señor, pero nosotros ni nos enteramos, porque es que, no, es que yo, no. Es momento de empezar, ¿sí? A remover esas estacas para poder avanzar nuestra vida. Y no podemos ensanchar ese sitio de la tienda si no sabemos quién somos en el Señor, ¿sí? Usted sabe quién es en el Señor, listo, usted sabe el lugar que ocupa en el Señor, usted sabe para qué fue llamado, pero si usted ni siquiera sabe quién es en el Señor, ¿cómo va a remover esas estacas y a ensanchar el sitio de la tienda? Entonces, quiero leerles algo que justo ayer la pastora nos mandó y me pareció tremendo y me pareció muy propicio para esta palabra, ¿sí? Entonces, quiero leerlo. Es de un libro que la está leyendo. Dice, David tuvo que tener fe para derrotar a Goliat. Muchos sabemos la historia de David y Goliat, ¿cierto? Y David tuvo que tener fe para derrotar a Goliat. Pero para tomar el trono como rey, ¿sí? Tenía que tener identidad. Mire tan tremendo. Él tuvo que tener fe para pelear contra Goliat, pero él para tomar el trono, para ser ese rey que fue, tenía que tener identidad. La fe le dio la victoria a David, pero la identidad era necesaria para cumplir con su destino. Recuerden que todos nosotros tenemos un destino, ¿sí? Nosotros tenemos un destino. Y si usted no lo cree, órele al Señor para que eso sea revelado en su vida. Todos tenemos un destino, ¿sí? Pero la identidad era necesaria para que él cumpliera ese destino. La identidad es necesaria para que nosotros cumplamos nuestro destino. La fe cree lo que Dios puede hacer. La identidad cree lo que Dios puede hacer a través de ti, ¿sí? Es convencerse de que usted es un hijo de Dios y que todo lo puede en Cristo, que lo fortalece y que me fortalece. Vuelvo y repito, la fe cree lo que Dios puede hacer. La identidad cree lo que Dios puede hacer a través de ti. Dios trae paz. Esa es nuestra fe en su capacidad. Pero ¿puede Él traer paz a través de ti? Eso es identidad. El propósito, no, vale, acá. Hasta que David percibió que él era el rey, sus actividades no se alineaban plenamente con su destino. Muchas veces puedes pensar, no, pero es que yo vuelvo y doy vueltas en el mismo lugar y quiero empezar y quiero consagrarme y quiero hacer tantos, pero vuelvo y doy vueltas y vuelvo y sigo y estoy en un círculo que no puedo salir, ¿sí? Pero muchas veces es por eso, porque no hemos podido entender que somos hijos, ¿sí? Y como hijos, Él ganó muchas cosas para nosotros, ¿sí? Y ese destino está en Él. Entonces, cuando nosotros nos alineamos con Él, eso va a ser desatado y vamos a poder caminar hacia ese destino que el Señor ya tiene para nosotros. Cuando percibes tu nueva posición en la vida, tus metas, propósitos y actividades cambiarán a medida que entras en tu nueva temporada. Es tiempo de una nueva temporada. Este es un nuevo tiempo. No es un tiempo para seguir en lo mismo. Es un tiempo para remover las estacas, porque Dios nos lo dijo ahora 8 días. Entonces, esa era la palabra que creo que el Señor tenía para nosotros hoy. Le doy gracias al Señor y voy a orar por esta palabra, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego, Señor, te suplico que en esta hora, Señor,
esta palabra sea en cada corazón de las personas que estamos aquí reunidas, Señor. De las 46 personas que hoy estamos aquí, Señor. Te suplico, papá. Te ruego, mi Rey. Te ruego, Padre amado, que cada uno de nosotros, Señor, entienda quién es en ti, Señor. Y qué es lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Y que nuestra vida sea alineada contigo, Señor, para cumplir ese destino que tú tienes, Señor, para nosotros en esta tierra, Señor. Y cuando partamos de esta tierra, Señor. Padre, yo te suplico, Señor, que cada uno, Señor, pueda asimilar esta palabra, Señor, que esta palabra esté en su carne, en sus huesos, en sus tuétanos, Señor, que esta palabra sea arraigada allí en cada parte de nuestro ser, Señor, y que nunca olvidemos, Señor, lo que tú ya hiciste, Señor, la identidad que como hijos tú nos has dado, Señor. Gracias, papá, gracias porque eres fiel, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque cada uno de los que está aquí, Señor, no está por error, Señor, y quizá no porque lo invitaron. Tú lo trajiste a este lugar, Señor. Tú los trajiste con un propósito, Señor, para que ellos entiendan, Señor, que ellos no son un error, que ellos no son una casualidad aquí en la tierra, Señor, sino que son esos hijos tuyos, Señor, esos hijos que tú, Señor, predestinaste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Tú colocaste sus ojos en ellos, en mí, Señor, y hoy te damos gracias, papá. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Gracias por lo que has hecho, Señor. Y gracias por lo que harás, Señor, porque veremos tu gloria, Señor. Veremos tu gloria y tu victoria en nuestra vida, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga.